Muy buenos días, qué gusto saludarlos nuevamente ya aquí. ¿Qué tal estuvo su fin de semana? Ya martes 16 de marzo, ya pasamos la quincena, ya estamos a la mitad del mes, del tercer mes del año. Qué rápido se está pasando. Y bueno, pues ya no solamente huele a primavera, sino huele a elecciones, huele a ambiente político. Ya en México estamos escuchando, viendo la efervescencia, las emociones, los partidos políticos, los viejos y los nuevos partidos políticos, cómo están ya levantando la voz, levantando la mano y bombardeados por todos lados de anuncios políticos. Todavía no empezamos bien la campaña, ya estamos hartos de tanto, pero bueno, como dicen los gringos, that is what it is, así es que ahora nos toca aguantarnos y nos toca vivir esta nueva realidad en medio de una pandemia en temas y asuntos políticos electorales. Pero bueno, vamos a ponerle mejor buena cara al asunto, vamos a amanecer esta mañana mejor con temas mucho más agradables, más divertidos, mucho más que nos dejen algo. Y por eso es que yo estoy muy contento que esta mañana vamos a recibir un invitado que para mí me parece, me siento muy halagado de poderlo tener aquí en el programa, una persona a la cual admiro mucho, una persona muy respetable y un gran ser humano. Y ya no lo voy a hacer esperar porque ya lo veo que está aquí en la sala de espera. Vamos a darle entrada aquí a nuestro invitado de hoy y se encuentra con nosotros Rodolfo Elizondo, que le vamos a pedir que nos haga favor de prender su micrófono. Y bienvenido, don Rodolfo Elizondo, qué gusto compartir esta mañana de martes para saber y conocer acerca primero del ser humano. Bienvenido. Gracias, Jorge. Te agradezco mucho esta oportunidad que me das para estar pues, con la gente que te ve, con la gente que seguramente ve tu programa, porque debe ser un programa interesante. Tú eres una gente con mucha visión y experiencia en muchos de los ramos, tanto de política en su tiempo como empresario. En fin, yo creo que va a ser muy interesante platicar contigo. Pues muchas gracias, don Rodolfo. Y quisiera empezar por ahí, por conocer al personaje, al ser humano, quién está detrás de esa figura pública que tanto conocimos en el ambiente del turismo, que los duranguenses conocieron como presidente municipal. Pero vamos empezando por el que al pellizcarlo siente, brinca, sonríe, grita, llora, esa persona, el ser humano. ¿Quién es Rodolfo Elizondo? ¿Dónde nace? ¿Qué pensaba? ¿Qué soñaba? Cuéntanos un poquito de don Rodolfo Elizondo, el ser humano. Pues mira, yo como tú sabes, yo soy de Durango, nací en la capital del estado hace ya algunos añitos, y la verdad es que nací en el seno de una familia, pues sobre todo mi padre, pues una familia que inició la fundación del PAN en Durango en 1943. Mi papá dedicó parte de su vida precisamente a la política, aunque no de tiempo completo, porque mi papá fue comerciante, un comerciante mayorista fuerte aquí en Durango, y bueno, parte de su tiempo lo dedicaba precisamente a recorrer parte del estado, donde tenía pues negocio desde con los menonitos, los menonitas en los valles. Mi papá manejaba mucho grano, maíz, frijol, trigo, etcétera, y a eso se dedicaba y mezclaba un poco con la cuestión política que finalmente mi papá fue un pilar en el PAN aquí en Durango por mucho tiempo. Y bueno, pues finalmente tu vida refleja muchas veces lo que se ha vivido en familia, ¿no? O sea, lo que es tu papá, lo que es tu mamá, que llevas en la sangre, pues los momentos de alguna manera de lucha. Mi papá fue 2 veces candidato a la presidencia municipal en Durango, cuando de alguna manera las cosas eran muy difíciles, había cárcel y había perseguimiento, y todo eso pues no se me puede olvidar a mí, no se me pudo olvidar nunca, porque yo tenía 6 años en ese entonces. Entonces, pues a pesar de que me gustaban los negocios, pues llegó un momento en el tiempo donde de alguna manera estaba en el gobierno Echevarría, y la verdad es que sin ser yo del PAN, y mi papá nunca me insistió en que yo de alguna manera
fuera ni representante de casilla, ni que me metiera al partido a esa temprana edad de los veintitantos, 30 años, ¿no? Entonces, yo mismo de alguna manera tomé la decisión de incurrir en la política precisamente por cómo estaba el país entonces, ¿no? Que tú eres mucho más joven y probablemente no te acuerdes, pero bueno, uno se acuerda con los libros, con la lectura, con la historia, ¿no? Y la verdad era muy difícil en ese tiempo para la mayoría de las gentes que trabajaban y empresarios vivir en un régimen como el de alguna manera era el régimen de Echevarría, ¿no? Entonces ahí nace mi inquietud, ahí me invitan a participar sin ni siquiera la opinión de mi papá. Yo acepté ser candidato a la presidencia municipal, cosa que le costó a mi papá mucho entender porque yo no era así como muy tranquilo. Entonces, pues me lancé y gané, la verdad gané, o sea, muy difícil porque nunca se había ganado la capital y menos por el PAN, era totalmente el PRI desde que tenemos uso de razón, ¿no? Entonces, pues eso me abrió un espacio, un camino para seguir en la política. Finalmente, yo tenía un negocio con mi hermano después de que falleció mi papá y bueno, me deshice del negocio, fui diputado federal 2 veces, luego fui senador, luego secretario de Estado, en fin, 36 años en política activa y ahora un poco retirado por haberlo decidido así, porque creo que en política, como en los toros, como en los toreros, siempre hay que retirarse un poco a tiempo, ¿no? Entonces, pues es un espacio corto de mi vida. La verdad es que estudié fuera mucho tiempo, salí a los 14 años de aquí de Durango, regresé a los 22, después de haber hecho mi carrera en el Tecnológico de Monterrey, después de haber estado un año en Estados Unidos estudiando pues en una universidad y pues aquí estamos nuevamente. Me regresé a mi tierra después de 20 años de estar en México. Dije, pues ya es hora de regresar a morir como los elefantes en su tierra. Qué interesante. Y Rodolfo, si me permites tutearte, a veces me regañan por tutear a los invitados, pero me Hombre, por siento muy favor. cómodo contigo, conozco tu trayectoria y ahora que nos abres este espacio personal, eh, ¿cómo, qué pasaba por tu cabeza primero a esos 6 años y en esa vida pública temprana de ver a tu padre luchando y viendo pues que las cosas no cambiaban, que las cosas eran iguales y siempre estar nadando contracorriente? ¿En casa se discutía eso? Es más, ¿veías tú a tu padre regresar a comer a casa o el fin de semana molesto, incómodo? ¿Escuchabas ya todo eso? ¿Eso te fue formando? Sí, todos los días, ¿eh? En mi casa, mi papá tenía el negocio en casa, como las gentes de antes, ¿no? Mi papá nació en 1899, entonces era una gente pues muy educada a la educación victoriana, mi papá desayunaba a las 12 del día y invitaba a gente que pasaba por la calle a hacer negocios. Mi papá era una gente muy fácil de entender y comprender y sobre todo de comunicar, ¿no? Entonces abarcaba un rango grande de personalidades, tanto la gente pobre como la gente de banco, como la gente estaba pues en el negocio y le gustaba y la verdad es que todos los días vivíamos de alguna manera alguna experiencia con él en ese sentido. Entonces creo que desde chico pues a mí de alguna manera con la personalidad que tengo se me facilitó mucho pues entrar en política, ¿no? Yo no soy una persona obsesionada por la política, soy una persona que me gusta mucho socializar, que tengo relaciones con las gentes del PRD, que tengo relaciones con las gentes del PRI, que tengo relaciones, ahora no con Morena, la verdad es que no me dan ganas de tener ninguna relación con Morena, es verdaderamente terrible lo que está pasando en este país con la administración de este país en la cabeza de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero pues fue influyendo muchísimo, ¿no? Fue influyendo muchísimo porque era constante, los mítines se hacían en mi casa,
en la huerta de mi casa, las juntas del partido eran en la casa de mi padre, en fin, todo esto fue de alguna manera pues metiéndose en las venas de mi organismo y pues a eso me dediqué la mayor parte del tiempo. La verdad es que ya no, ya de comercio no entiendo nada, de política tampoco, porque ha cambiado tanto y ha sido tan desesperante y tan preocupante ver cómo se deshacen los partidos, cómo de alguna manera se han separado tanto de la gente, cómo los partidos populares deciden quién y cómo puede ser candidato en un estado sin de alguna manera tomar ni siquiera en cuenta lo que piensa la gente y los miembros del propio partido, ¿no? Y no estoy hablando exclusivamente del PAN, estoy hablando del PAN, del PRI, del PRD, del PT y de todos los demás partidos satélites que hay en México que no sirven para nada y que pues tú estás viendo lo que está pasando en el país, ¿no? O sea, cada candidato que vemos que dice no es posible, ¿no? O sea, no es posible. Pues sí es posible, eso está pasando en México porque de alguna manera nos hemos vuelto muy agachones en este país. Cuando Rodolfo Elizondo sale de Durango para estudiar, vienen dos preguntas aquí. ¿Cómo veía Rodolfo Elizondo a su Durango desde afuera estando en México? Y cuando Rodolfo Elizondo sale a estudiar a los Estados Unidos, ¿cómo empieza a ver Rodolfo Elizondo con esa ebullición y esa efervescencia que lo traía en las venas, lo político, de estar viviendo en el país de primer mundo y estar escuchando, viendo y analizando lo que en México y en su Durango ocurría? Esos dos aspectos. Pues la verdad es que Durango, con todas las posibilidades que tiene desde el punto de vista económico, ha estado muy rezagado, ¿no? Muy rezagado del resto de los estados, inclusive vecinos, ¿no? O sea, Durango pues es vecino de Chihuahua, es vecino de Sinaloa, es vecino de Zacatecas, es vecino de Coahuila, es vecino de Jalisco, es vecino de Nayarit. Entonces, está rodeado de una serie de estados que se han venido desarrollando con el tiempo y Durango, desde mi punto de vista, sigue estancado. Y sigue estancado no exclusivamente por los malos gobiernos que hemos tenido en Durango, que debo de decirlo con todas sus letras, algunos muy malos, no solamente malos, donde se ha perdido de alguna manera el interés de los propios políticos y de las gentes que aspiran a puestos públicos, el interés del bien común, pues, el interés de que resuelvan los problemas de tu estado o de tu municipio, o que colabores en la parte legislativa y pienses no solamente en ver cómo repartes de alguna manera a la hora del voto o en Navidad o cuando hace frío, cobijas y demás cosas, sino cómo buscar los caminos para que el Estado progrese en coordinación con el propio Ejecutivo del Estado. Y yo creo que eso ha fallado mucho y ha hecho que Durango haya permanecido en un espacio económico pues pobre. Yo creo que el fuerte de la economía de Durango está centrado en lo que es la industria de Gómez Palacio, porque Durango sigue viviendo pues de la cuestión forestal, de la cuestión ganadera, de la cuestión agrícola, que tiene años en eso y que finalmente pues no ha funcionado porque no se ha aprovechado cuáles son las virtudes del Estado, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas para hacerlo crecer. Y bueno, pues hemos tenido, como te digo, gobiernos que solo han buscado enriquecerse, pues, o sea, han salido gobernadores que entraron de guaraches y salen con zapatos de Armani, ¿no? Entonces, creo que ha sido muy triste lo que ha pasado en Durango y eso de alguna manera pues ha llevado a gente a participar como yo. Y bueno, pues se ha hecho yo he hecho lo que he podido, lo he hecho desde turismo. Yo cuando estuve de secretario de turismo con Fox, le metimos casi 500 millones de pesos al centro de la ciudad para volver a hacer que Durango tenga, pues, tenga su arquitectura y su cultura a la vista de todos los duranguenses, porque estaba muy
abandonado lo que es el centro histórico, que es un centro bastante atractivo, con casonas muy históricas, en fin. Y la verdad es que el turismo en Durango pudiera ser una posibilidad enorme de desarrollo, ¿no? Tanto como en la cuestión cultural, como en la cuestión de turismo de aventura, turismo de montaña, si me explico, tenemos pues la Sierra Madre Occidental, igual que la tiene Chihuahua. Estamos muy cerca de Mazatlán ya por la carretera, por la supercarretera. Haces aproximadamente 3 horas de aquí a Mazatlán. Entonces se puede combinar el turismo de mar con el turismo de montaña. Pero pues las visiones muchas veces no alcanzan, ¿no? Y yo digo que muchos de los gobernantes que hemos tenido o no han tenido la visión de desarrollo, de realmente ver cuáles son las posibilidades de desarrollo de un Estado, ¿no? Y bueno, pues es lo que pudiera comentar de eso, ¿no? Y al México, eso en cuestión de Durango, y al México, ¿cómo lo veías cuando estabas estudiando en el extranjero y cuando regresas? El México, el país. Mira, te voy a hablar con sinceridad. Yo cuando me fui a estudiar un año a Estados Unidos estaba muy joven. Creo que a veces no veía ni dónde estaba yo en ese tiempo, ¿no? Como que todavía no te defines en términos, pues, de qué es lo que estás buscando, qué es lo que quieres ver, sino un poco metido en tu propio cerebro, ¿no? O sea, aprender, pues, el idioma, que era lo principal que iba a hacer, ¿no? No estuve en una maestría no, simplemente estuve a los 17, 18 años, entonces no tenía todavía la conciencia como para poder tener un enfoque del país visto desde afuera, ¿no? Creo que eso vino mucho después para mí. Cuando llegas a ser alcalde, gobernaba el PRI en el estado. Eras alcalde panista, gobernador priista, presidente de México igualmente. ¿Cómo fue tu vida de alcalde con esa relación horizontal y transversal de gobierno y vertical? ¿Y qué siguió después de la alcaldía? Mira, la verdad es que yo no tuve mucho problema en términos de la presidencia municipal. A mí me tocó gobernar la presidencia del 83 al 86 y era gobernador del Castillo Franco, priista. Ciertamente el Castillo no era de aquí de Durango. Lo avecindaron en Canatlán, Durango, pero no era de aquí de Durango, era de México. Pero era una gente que ya andaba en la política, tenía tiempo de andar en la política en buen nivel. Y la verdad es que él sintió que no tenía mucho sentido que se peleara conmigo después de la primera vez que se ganaba en Durango el PAN. No me dejaron avanzar en ninguna otra candidatura. O sea, yo fui candidato 2 veces a la gobernatura del estado y 2 veces me hicieron fraude. O sea, yo no pude volver a ganar una elección en Durango después de la de presidente municipal. Pues era como para que te hubieras desanimado, ¿no? Pero pues la verdad ya estaba en ese carril y dije, yo le voy a seguir por aquí hasta donde se pueda, tratando de alguna manera de cambiar las cosas y cambiar la perspectiva de este país en lo general, ¿no? Entonces, te cuento esto porque sí es una dinámica difícil, ¿no? Es una dinámica cuando tú te das cuenta que tienes pues una mayoría consistente de gente que cree en ti, que piensa que puedes hacer las cosas bien y te truncan el camino a como de lugar, ¿no? Como se lo truncaron a mi papá. Mi papá ganó el 90% de los votos en la primera elección a la presidencia municipal y luego le dijeron que sí, que, pues, que se la dejaban entrar, pero siempre y que todo el cabildo fuera del PRI. Y no aceptó mi papá. Y volvió a jugar y se la volvieron a hacer. Entonces, mi papá se dedicaba, perdón que cambie un poco el tema, pero se dedicaba, tenía carros de ferrocarril para mover la mercancía de frijoles, de maíz en el país y todo eso. Le quitaron el derecho de las vías. Tuvo que vender los carros. Mi papá tuvo que empezar nuevamente a construir lo que había hecho en términos patrimoniales, ¿no? Entonces, pues es historia de que a pesar de, perdón, que a pesar de que no soy rencoroso, pues sí la traigo. Pues cómo no la voy a traer, ¿no? O sea, que acaben con una gente simplemente porque no cree en lo que está diciendo
el mandamás del país, como ahora, pues, ahora ya te diste cuenta cómo estamos. Yo creo que tú estás muy al tanto de la situación del país y de cómo está gobernando este pobre individuo del país, ¿no? Es una desgracia, ¿no? Finalmente te involucras y llegas al equipo de campaña y al equipo de Vicente Fox, pensando en un cambio, en el primer cambio cupular, en romper con una hegemonía del PRI de más de 70 años en el país. ¿Qué te motivó a integrarte a ese equipo? ¿Cómo fue tu llegada? ¿Y qué sucede con el Rodolfo Entrón, con el Rodolfo de vamos a hacer y quiero poner un granito de arena por este país? Mira, yo conozco a Vicente en la Cámara de Diputados, o sea, fuimos compañeros juntos en la Cámara de Diputados y desde entonces hicimos una amistad muy cercana, pues, o sea, mucho diálogo, mucha conversación, mucha diversión también en su momento, o sea, comíamos prácticamente cada 2, 3 días fuera del Palacio Legislativo, con amigos, en fin, o sea, hice muy buena amistad con él y él me invitó a que participara en este grupo que formó con Castañeda, Aguilar Cincer, en fin, con una serie de gentes y Santiago Krill, tu servidor, en fin, algunos que ya no me recuerdo, pero en este momento, pero formamos ese grupo, pues, y en ese grupo, pues, entré en la campaña, ¿no? Entré en la campaña precisamente en el tema de una alianza ciudadana, o sea, de jalar gente de la sociedad civil, inclusive de izquierda, inclusive de algunos otros partidos, para que de alguna manera tener pues una posibilidad mayor de competir contra un partido hegemónico como era el PRI en su momento, ¿no? Y bueno, después de la campaña, Vicente formó parejas para atender cuestiones propias ya de lo que podría ser el gabinete, ¿no? Que no sé si fue un error o fue una ventaja, ¿no? Porque ponerte a la picota, por ejemplo, a mí me tocó en materia política con Santiago Krill. Entonces Santiago Krill creía que yo estaba peleando en la Secretaría de Gobernación. A mí no me interesaba ser secretario de Gobernación. Honestamente, nunca me interesó. Y él pensaba que estaba luchando. Entonces eran zancadillas y golpes sin necesidad, pues. Creo que eso no ayudó en mucho, ¿no? No ayudó en mucho, pero sí conflictó ciertas personalidades, ¿no? Y luego, bueno, pues después de eso, pues ya se conformó el gabinete. Yo estuve un tiempo en una dirección precisamente de Alianza Ciudadana, todavía atendiendo lo que habíamos hecho en campaña, atendiendo gente de la izquierda, gente de diferentes maneras de pensar y de actuar en política. Y luego ya el presidente me invitó a que de alguna manera participara yo en la Dirección de Comunicación Social de Los Pinos. Estuve 2 años en la Comunicación Social de Los Pinos, un trabajo que no le deseo a nadie, la verdad. Es un trabajo muy difícil, sobre todo cuando está un Durazo de secretario de particular del presidente y una señora con todo respeto que manejaba también los medios, que era su esposa, ¿no? Entonces era muy difícil manejar eso desde mi punto de vista. Pero bueno, finalmente pasaron los 2 años y luego me invitó a que después de alguna manera de que todas las mañanas me encaminaba con él ¿cómo se llama? Al programa que tenía de televisión abierto, ¿no? Pregúntele al presidente, una cosa así. Y le decía, oye, hay esto, ya no des entrevistas callejeras, en tu rancho no salgas a darlas porque eso te crea un problema serio. Y todos los días estaba yo, tenía la confianza para decírselo en su cara y sin tapujos. Hasta que yo creo que se cansó y me dijo, ¿por qué no te vas a turismo? Y ahí caí a turismo y estuve 6 años en turismo, 3 con Vicente y 3 con Calderón. La verdad es que a mí me apasiona el turismo. Fui, fui presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, fui presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Senadores. O sea, no estaba yo ajeno a eso, ¿no? Entonces, la verdad es que aparte de ser un trabajo
muy interesantes, muy divertido. Hay tanta cosa que hacer en México en materia turística que la verdad yo me sentí muy a gusto. Le renuncié a Calderón faltando 2 años para que él terminara, porque ya no había recursos. O sea, en turismo si no tienes recursos es muy, o sea, cuando tenía yo que estar luchando en la Cámara de Diputados para que me dieran más recursos, que todavía se valía hacer eso, pues conseguía, aparte de lo que me daban en sí en el proyecto, pues de repartición de recursos en las secretarías, ¿no? El presupuesto. Pero yo hacía la lucha por tener más para poder tener mayor posibilidad de generar pues desarrollos y ayudar mucho en ese sentido, ¿no? Entonces la verdad fue muy interesante esa etapa de mi vida. Oye, antes de entrar a esta parte apasionante del turismo, porque hay mucho de qué contar y más ahora con la pandemia y cómo se ha transformado el turismo, no quiero dejar pasar 2 temas. El primero, cómo ha sido, cómo has visto la evolución de la política en México pre-cambio, es decir, antes del 2000, cómo venía sucediendo, post cambio con Vicente Fox y todo lo que ocurrió, Fox, Calderón, Peña y ahora Morena, esa parte. Y la segunda, quiero aprovecharte en ese esquema del área que estuviste en comunicación social. Yo he visto que los voceros en los Estados Unidos, pues la vocera sale y da el punto de vista del presidente y no hay quien juzgue si es una mala señal o lo que quiso decir el presidente o cuál tal secretario. Es la línea y realmente es un vocero. En México, el vocero a veces se dice y luego se desdice por el mismo presidente o por quien dice decirlo otra cosa. Y hoy estamos viviendo un momento en donde no hay vocero. El vocero es el propio presidente y además todos los días, con lo que esto implica. ¿Cuál es tu opinión de los 2 temas? Mira, yo cuando le acepté al presidente la Dirección de Comunicación Social, le dije, yo no voy a ser tu vocero. Tú no necesitas un vocero, necesitas un bozal. Perdón que así lo diga y que lo diga ahora que no tengo nada que dialogar, nadie con quien pelearme, ni con él tampoco. Pero es la verdad, yo no tenía vocación de vocero. Yo lo que hacía era pues mi trabajo con los medios. O sea, desde las 6:30 de la mañana tenía yo la primera reunión con mi equipo de comunicación y así se fue dando, ¿no? Pero te digo, estaba muy centralizadas las decisiones fuera de mi ámbito en términos de comunicación. Entonces eso me creaba a mí un conflicto con ciertas personas del mismo equipo de Vicente. Y la verdad, pues era respetuoso yo, o sea, no era que no me diera cuenta, ni que no le pudiera decir al presidente está pasando esto, pero eso pues me creaba a mí un problema muy serio y era mucho desgaste, ¿no? Y yo creo que después de eso entendí pues que la comunicación realmente es un trabajo de profesionales, o sea, no es un trabajo de una gente que puedas llegar y empezar a manejarlos. Necesitas conocer a los medios, necesitas tratarlos todos los días, necesitas una información enorme. Yo estuve una semana completa en la Casa Blanca aprendiendo cómo manejaban los medios de comunicación. Me dieron esa posibilidad a través del presidente. Y bueno, pues en Estados Unidos los secretarios de Estado salen muy poco a los medios de comunicación. Obedecen totalmente tanto al vocero como al propio presidente. Hay una regla muy clara que tú no puedes de alguna manera hacer de un lado, ¿no? Y aquí pues cada quien tenía su presupuesto en cada secretaría y uno le daban al Excelsior y el otro le daba al Universal y el otro le daba, pues tú no puedes controlar eso si no está todo en una sola mano, ¿no? Entonces, esto ha cambiado, creo yo que ha cambiado, pero pues ahora tenemos vocero diario, todos los días. Ya lleva, ¿qué? 500 y feria de conferencias, que es una locura de información y de información que no informa nada, la verdad, porque es un chacoteo lo de la mañanera, ¿no? Eso ha cambiado, pues ha cambiado para mal, no para bien, ¿no?
Y para cerrar ya este bloque, cuando dices, a ver, yo ya aquí, yo ya no quepo, ya no me siento cómodo, y que el presidente te dice, oye, ya no me estés tampoco regañando todos los días, vete a turismo. ¿Sigues viendo con la misma ilusión con la que entraste al gabinete, con la que entraste a ese cambio? ¿Seguiste con la ilusión y dijiste, bueno, borrón y cuenta nueva, déjenme ahora sí, caigo en blandito, caigo en el océano y voy a empezar a navegar y voy a empezar a nadar en un ambiente que sí me gusta? ¿O ya entraste un poquito tocadón de decir, bueno, pues vamos a ver qué se hace? No, fíjate que te voy a decir una cosa. Y yo no me gusta presumir de eso, pero no muchos, creo que somos dos exclusivamente los secretarios de Estado en turismo que hemos permanecido 6 años, y uno de ellos soy yo. Entonces, que hubo grandes personalidades en turismo en su momento con el PRI. O sea, se dio, yo creo que hicimos un buen papel, nada extraordinario, tampoco así como para decir es el mejor secretario de turismo que ha tenido el país. Eso sería una falacia, un error, ¿no? Autocalificarte en términos de tu propio trabajo, ¿no? Eso lo dirá la gente y lo dirán los estados en donde estuvimos trabajando en conjunto. A mí me tocaron los 2 huracanes más terribles en Quintana Roo. Viví un mes completo en Quintana Roo, encargado precisamente de resucitar Quintana Roo y prácticamente Cancún en el periodo de Calderón en un tiempo, y en el primero con Fox, que fue el que me dejó encargado de ese asunto hasta que se levantó nuevamente Quintana Roo. Se me tocaron momentos muy difíciles, ¿no? La única vez, perdón que vuelva un poquito, se me pasó a decirte una cosa que me parece anecdótica y interesante de platicarte. Con eso de la vocería, la única vez que serví de vocero fue cuando el pleito de Castro con el presidente. O sea, y me tocó a mí una rueda de prensa internacional, precisamente en Los Pinos, que me aventaron a la guerra entre Krill, el presidente, y Jorge Castañeda, ¿no? Y tuve que salirle al toro. Yo creo que en Cuba ya no me dejan entrar en la obra todavía. Sí, fue el O sea, comes y te vas, ¿verdad? sí, fue una rueda de prensa muy ríspida, muy difícil. Y la verdad es que, te digo, ser vocero con calidad y consciente de lo que estás haciendo no es cualquier cosa, ¿no? O sea, Hay es muchos muy... jóvenes que no, y hay mucha gente joven que no le tocó ese momento o no lo recuerda. Lo podemos platicar rápidamente como anécdota, como bien lo comentas. Fue una cumbre y se filtró una llamada telefónica que tuvo el presidente Fox con el presidente Castro, donde le decía, oye amigo, pues comes y te vas, ¿no? Porque va a venir Bush y no quiero que se encuentren y no quisiera que opines mucho. Bienvenido siempre a México, pero llegas y te vas, ¿no? Fíjate que a mí me tocó estar con el presidente después de una cena con el que encabezaba la ONU en ese momento, que no me acuerdo su nombre, a un agente de afroamericano, que a lo ¿No mejor era Kofi Annan? Kofi Annan, sí, ¿verdad? Creo que era Después Kofi Annan. después de la cena tuvimos se fue Kofi Annan ya de Los Pinos, y tuvimos una reunión en donde, no una reunión, una conferencia, donde fue que el presidente le dijo a Castro, come si te vas. Y estaba Marta Sagún, estaba Jorge Castañeda, estaba yo como director de comunicación social, y estaba el embajador de Cuba en México. Y fue cuando le dijo eso. Llega Castro después y todo lo que tú sabes, y yo sé, o sea, cómo se dio la historia, que vino y de alguna manera realmente comió y se fue. Tuvo 2, 3 cosas ahí un poco sin guardar la compostura que le había pedido el presidente, ¿no? Pero finalmente, pues se dio así. Después de eso, vino una torrente política de Cuba, entre México y Cuba, que a mí me echaron al circo romano, como, como carne de cañón, ya que soportara después de alguna manera lo que se iba a decir en la rueda de prensa, ¿no? Y la verdad es que
pues salimos adelante, pero pues sí fueron momentos angustiantes, ¿no? ¿Cómo se gesta ese control de daños, Rodolfo? Me lo quiero imaginar como ciudadano de a pie que no está en medio del círculo rojo. ¿Cómo se gesta el control de daños? ¿Quiénes asesoras tú? Comenta el secretario de Gobernación, el canciller, y pues tratar de apagar fuegos, porque por un lado está el hermano mayor o el Estados Unidos que te está marcando línea, y por otra parte, pues no quieres perder ese liderazgo y esa buena relación que tienes con América Latina, ¿no? Porque no nada más era Cuba, era el mensaje que le estabas dando a toda América Latina, ¿no? Claro, claro. Pues mira, se fue atenuando con el tiempo, la verdad, no hubo una estrategia de curar las heridas, ¿no? Sino simplemente se fue desvaneciendo, sí hubo una mejor comunicación después de esto con Cuba, el presidente no volvió a estar, por supuesto, en Cuba, pese a que ya había estado y había sido una muy buena gira de trabajo, yo lo acompañé también a él. Calderón, pues ya no le buscó mucho ruido al asunto, o sea que creo que trató también de llevar las cosas en paz. Y luego, bueno, pues muere Fidel y la cosa ya, de alguna manera, llegó a su fin en ese sentido, ¿no? Turismo, llega tu pasión, llega el área donde estás. Yo sé que eres muy modesto y acabas de decir que no te consideras de los mejores o el más importante secretario de turismo, pero tú tendrás las mejores cifras de tu administración, de estos 6 años en 2 administraciones. Pues pasamos de un país muy visitado a un país muy conocido, y que conste que todavía no tenías las herramientas que se tienen hoy de medios de comunicaciones digitales. Te tocó a ti el incipiente internet, te tocó a ti el incipiente redes sociales, todavía no, ni por mucho lo que hoy en 2 segundos, esta conversación que estamos teniendo tú y yo puede estar en cualquier parte del mundo, puede estar traducida en cualquier idioma y puede usarse para bien y para mal. A ti todavía no te toca ese boom de la tecnología, pero pasamos, creo que, de ser un país visitado a un país conocido. Mira, teníamos un consejo de promoción turística muy fuerte. El Consejo de Promoción Turística tenía más de 2.200 millones de pesos para promoverse. Teníamos delegaciones que funcionaban y funcionaban bien en los principales países con los cuales México tenía una relación más allá del turismo, pero prácticamente importante en términos turísticos. O sea, por ejemplo, la gente piensa que España es el país que expulsa más turismo español a México. No es cierto. Es Inglaterra, es Alemania, es Italia, es Francia. No digo que al último esté España, pero no es el primero. Entonces, abrimos inclusive nuevos espacios. Por ejemplo, el primer vuelo de Aeroméxico a Tokio, pues fue una iniciativa de la propia Secretaría. O sea, no abarcar todo Japón, pero sí abarcar las ciudades grandes. Y hoy pues ya hay 3, 4, 5 vuelos a diferentes lugares precisamente de Japón y de China, ¿no? Abrir nuevos espacios en ese sentido, tener un apoyo en las gentes que están trabajando en la promoción. Yo acudía regularmente, acudía normalmente a todas las ferias que había mundiales importantes, como la de Madrid, como la de Londres, como la de Alemania, en fin, nos ganamos 5 o 6 veces el primer premio del mejor stand en la feria. O sea, le metíamos realmente interés y abarcábamos lo que teníamos que abarcar en términos de promoción. Hoy no hay presupuesto en turismo. Hoy el presupuesto de turismo es para pagar la nómina. No tiene un solo 5. Ya no hay consejo de promoción. Ya no le dan absolutamente nada de lo que era el TUAP de los aviones. Se maneja exclusivamente lo que es Fonatur para el Tren Maya. Todo el dinero de promoción y de esto va directamente al Tren Maya. Ya va en un segundo año que no da ni un 5 a turismo. Ese es el país que tenemos sobre materia turística. Lo que pasa es que México pues, ya tiene una clientela muy fuerte
de diferentes países como Estados Unidos, como es Canadá, como es algunas partes de Europa, que ahorita está bastante sentado en ese sentido, pero sí aumentamos muchísimo el número de turistas, y no solamente el número de turistas, sino la estancia de los turistas y el gasto de los turistas, porque no es nomás saber quién tiene más turismo en el país, sino cuánto de alguna manera genera el turismo en términos de estadía, ¿no? Cuánto se gasta, y eso es lo más importante. No es tanto que vengan miles y miles de turistas, sino cuánto gasta cada uno de los turistas en nuestro país. Y yo creo que en eso se ha deteriorado mucho, y ahora con esto de la pandemia, pues imagínate que si no hay recursos, los lugares donde de alguna manera se ha dado este fenómeno, pues es en Quintana Roo y en Baja California, donde los empresarios han hecho las veces de consejo de promoción turística con su propio dinero, pero no en el país. ¿Sí me explico? Antes de entrarle al tema pandemia y pospandemia, Rodolfo, dos preguntas. ¿Cuáles son los elementos que nos pueden dar como país la fortaleza en temas de turismo para que pinten el PIB nacional? Tenemos, por un lado, un país de más de 125 o 30 millones, lo que quiera ponerle el INEGI a lo que somos, pero somos un país grande en territorio y en población, y seguimos sin una infraestructura aérea importante. No tenemos un aeropuerto que digas, wow, me siento orgulloso de tener un aeropuerto. Ni me pongo a comparar con los asiáticos, pero medianamente con algunos locales americanos en México. El tema del tren, el tema de los puertos marítimos de turismo para los cruceros, es decir, infraestructura. Dos, te has enfocado en tu charla al tema de promoción y difusión en el mundo. Y tres, la particularidad de los estados. ¿Cómo articulamos estos tres como estrategias? Y no sé si me faltó mencionar alguno, para hacer fuerte a México, independientemente de cómo estamos ahorita. Sí, y das tú en el clavo en el sentido, por ejemplo, de todo lo que es el turismo cultural en este país, ¿no? O sea, los estados que tienen inmenso, inmensa capacidad de recibir y de tener turismo, en el caso de todo, casi todo el sureste, lo que es Yucatán, lo que es Oaxaca, lo que es Chiapas, lo que es varios estados que son, en términos turísticos, son una joya, ¿no? Una joya, y que de alguna manera no hay, como bien dices tú, la frecuencia de vuelos, no hay vías de ferrocarril que lleven a la gente en trenes razonables y rápidos. En fin, todo eso se ha dejado por un lado, y se han hecho programas como lo de los pueblos mágicos, que honestamente yo nunca estuve de acuerdo que hoy hay 120 pueblos mágicos en el país, cuando de mágicos no tienen nada, porque no tienen manera de estadía. O sea, no están cerca de una ciudad, sino están lejos de una ciudad. No, muchos de ellos no hay un restaurante donde comer. O sea, lo hicieron en términos políticos. Yo decidí dejarlo en 50, hay 120. ¿Cómo controlas tú 120 que realmente ofrezcan, que tengan una oferta turística, que tengan un desarrollo de producto si no tienes recursos? Entonces, se hacen tonterías en términos políticos, pero no en términos reales. Pues, ¿por qué por qué vas a dar un nombramiento de pueblo mágico a un lugar donde está a 150 kilómetros de la capital del estado porque tiene un puente colgante? ¿Y dónde te vas a quedar o cómo le vas a hacer? ¿Sí me explico? ¿Dónde vas a comer ahí? O sea, como tú dices, hace falta la estructura para generar este tipo de turismo y que realmente sea aprovechado, ¿no? O sea, si no hay eso, pues va a ser muy difícil y vamos a seguir teniendo que depender básicamente del turismo de sol y playa. Y México no es solamente turismo de sol y playa, tiene muchísimas cosas que ofrecerle a cualquier poblador del mundo. O sea, no estamos en desventaja con España ni con, bueno, Europa, pues claro que es hay un turismo que tiene muchísima capacidad, pues con tantos años de historia en ese sentido, pero México no se queda abajo en ningún sentido. Entonces, sí,
aparte de la promoción, aparte de tener delegaciones y asistir, se necesita una infraestructura bien planeada, donde se pueda de alguna manera ampliar no solamente el número de visitantes, sino la estadía de los visitantes a este país. Los mexicanos de a pie que no estamos involucrados en el tema turístico, Rodolfo, hoy nos sentimos abandonados. Con la marca México, sí, muy orgulloso portarla, sobre todo cuando tenemos oportunidad de viajar, nos llenamos la boca con la palabra México porque seguimos siendo un atractivo, como lo acabas de decir. Ya estamos posicionados por el nombre y la marca México, a pesar del narcotráfico, a pesar de la violencia, a pesar de las malas administraciones. La palabra México vende. Hoy es una marca importante, yo creo que en el mundo, no sé si de las más importantes, pero sí es importante. Pero nos sentimos abandonados, nos sentimos aislados y de pronto pues vemos gente que tiene su hotel boutique, gente que tiene su restaurante, gente, y ya vamos a irnos perfilando el tema pandémico, pero todo esto, ¿qué hacer, Rodolfo, en medio de malas decisiones de gobiernos para no enfocarnos nada más al actual? En que no haya continuidad en las estrategias, que no haya continuidad en los presupuestos. Como tú dices, yo le renuncio a Calderón porque pues, le cerraron la llave, pues señores, ¿qué hago si ya no hay nada que hacer? ¿Cómo hacer los mexicanos de a pie para levantar la voz o para no sentirnos así? O ya todo está perdido y decimos, pues así es. No, yo creo que tienes toda la razón en lo que manifiestas, en el sentido de que no solamente es a nivel nacional, sino es a nivel de ciudad. Cada presidente municipal que llega a Durango, y que cuando llegaron los del PT aquí a Durango a gobernar en el municipio, pues pintaron todos los albortantes de morado. O sea, digo, o las fuentes de azul, digo, estoy hablando de este tamañito, lo que te estoy diciendo, pero eso se refleja necesariamente lo que tú estás comentando, ¿no? Si no hay un seguimiento, si no hay un proyecto, como lo han tenido en tu propio estado, que fueron los primeros que hicieron proyectos de este tipo de 2020 y demás, donde se ha seguido una dirección y se ha avanzado muchísimo, y ha sido un estado ciertamente con muchos conflictos de tipo de seguridad, pero tremendamente desarrollado en términos industriales y económicos, pues vamos a seguir en las mismas. Yo creo que tiene que haber un plan nacional, pero cuando hay cabeza y hay plan y hay estructura y hay control, pues se puede hacer. Cuando todos los días cambias de parecer y se te ocurre que vas a quitar el aeropuerto que estaba construido y que te costó más ahora destruirlo, lo que ya estaba, y que estás haciendo un aeropuerto con láminas de asbesto para que lleguen, no, bueno, pues digo, el país no puede ir para adelante, y esa es una responsabilidad de todos. Y creo que de alguna manera yo creo que Andrés Manuel pudiera estar haciendo el mejor papel por mucho tiempo en este país, si realmente, porque tuvo el voto popular, y eso es una ventaja enorme, que tú tengas de alguna manera el apoyo de la gente para poder gobernar y para poder cambiar muchas cosas que están mal. Pero tú no puedes destruir al país como lo está destruyendo, porque eso nos va a costar más volverlo a construir, lo que ya estaba construido. Si había cosas mal, si había cosas donde había corrupción, arréglalas, toma las decisiones para de alguna manera mejorarlas, pero no destruirlas. Son muchos años los que hemos vivido construyendo estas instituciones. No es solamente una cuestión ideológica, es una cuestión de país. Y necesitamos instituciones fuertes, necesitamos un poder legislativo realmente fuerte que pueda de alguna manera equilibrar la fuerza del Ejecutivo, necesitamos un poder judicial. Y si vamos para atrás, caminando para atrás, como si fuéramos otra vez a gobernar como Echevarría o como López Portillo, bueno, pues entonces si los mexicanos no nos damos cuenta de eso y no peleamos y no nos unimos, pues este país yo no sé a dónde va a ir a parar, ¿eh?
Perdón que me meta así tan fuerte con No, lo que no, estoy no, pues diciendo, pero es una realidad, ¿no? yo creo que hemos tenido invitados de todo tipo, de todos los partidos y de todo, y una de mis grandes desesperaciones y los comentarios de la mayoría de la audiencia vienen y dicen, oye, por ponerte un ejemplo, ¿no? Estuvo Mario Delgado hace poco aquí en la Ajá, entrevista, hablando maravilloso, tú puedes ver la charla, están grabadas, y Mario hablando de un México que todo mundo queremos ver, y los claro, comentarios de la audiencia fue, ok, ¿y por qué no lo están haciendo? ¿Y por claro. qué no hacerlo? Y tengo grabaciones de los priistas y de los panistas y se convierten en charlas que a veces caen en la demagogia, en donde pintamos un México como todos los hemos pintado. Ya le ganamos a Alemania el primer partido del Mundial. Ya nos pensamos que por haberle ganado el primer partido en el Mundial a Alemania, ya la mayoría ya había comprado sus playeras de campeón con la copa. Espérame, papá, es el primer partido, tranquilo, todavía esto apenas están calentando. Entonces, ¿qué nos pasa, Rodolfo, como sociedad, como país? Y me regreso al Rodolfo de 6 años, al que veía a su papá luchando. No puede ser que después de nosotros, de nuestra generación, que por fin vimos un cambio en el 2000 y que ya veíamos al papá de Rodolfo Elizondo que valió la pena su lucha, teniendo yo 6 años, haciendo tu analogía a tu vida personal, hoy estemos regresando a decir, ojalá en el 21 cambien las cosas en las elecciones, ojalá en el 24 se acabe la pesadilla. Pero, Rodolfo, ¿cuántos años de edad tienes tú? ¿Cuántos años de edad tengo yo? Y cada 3, cada 6 vemos y hablamos del país rico, el país fuerte, el país grande, y nos quedamos ganándole un partido a Alemania y siendo eliminados en el tercer o cuarto partido. ¿Qué hacemos, Rodolfo? Pues yo creo que lo que hay que hacer es seguir luchando, ¿no? Cada quien desde su trinchera, pero yo creo que los mexicanos y más aquellos que tienen de alguna manera cosas que perder, ¿no? O sea, que perder en el sentido económico. Hay mucho miedo. Y hay mucho miedo porque la sociedad y se ha involucrado de alguna manera en términos de corrupción en muchos sentidos, ¿no? Entonces, el que de alguna manera te estén acusando de esto y de otro, como hoy acusan, por ejemplo, a Beltrones y a su hija y a su esposa, pues va a parar en nada, va a parar en nada. Como va a parar en nada toda la bola de señalamientos, como es el caso del que fue ese director de Pemex, como, en fin, o sea, es una laraca grande, pero no hay de alguna manera una base que digas, este sí va a realmente acabar la corrupción. ¿Cómo acaba la corrupción cuando hay 100 millones de contratos que no están ni siquiera de alguna manera transparentados en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo puedes decir que ya no hay corrupción con bandera blanca cuando de alguna manera no das a conocer los contratos de la compra de las vacunas? O sea, ¿con quién estás hablando? O sea, ¿quién te está creyendo eso? Pues la gente que te cree es la gente que no está informada y es a dónde va porque lo que ha hecho es dividir al país. A él, entre más dividido esté el país, entre más pobre esté el país, mejor para él, porque tiene el criterio de que así va a poder seguir gobernando aunque se acaben los 6 años que a él le toca, ¿no? Entonces, pues si no nos ponemos de acuerdo, las gentes que pensamos, que tenemos educación, que tenemos facilidades, que tenemos una vida estable en ese sentido, pues entonces, ¿quién lo va a hacer? Yo estoy decidido, pero yo ya no tengo la edad para andar luchando como si tuviera 25 o 30 años o 40 años. Yo voy a cumplir 75 años en julio, entonces, pues sí, sigo teniendo fuerza en ese sentido, pero no para andar todos los días en los pueblos echando grito y convenciendo a la gente. Yo creo que tenemos que
Tenemos todos que poner de nuestra parte para mejorar este país en serio, que no sea un país de sexenios, que sea un país donde de alguna manera tengas la seguridad de que va a haber seguimiento de lo que se está construyendo. Y eso es realmente lo que yo pudiera decirte en ese sentido. ¿Tú crees que a los políticos les da miedo empoderar a la ciudadanía pensante? Es decir, para que haya continuidad, tiene que haber la ley del Pareto, 80-20, 80% un plan de gobierno, una visión. Ahí está Singapur, ahí está Singapur. Claro. Oye, pero es que Singapur es muy chiquito. Bueno, pues ahí está Alemania y ahí está tantos países, Japón, países que de las cenizas resurgieron porque hicieron la ley del Pareto. 80%, ¿dónde quiero ver a mi país en los próximos 20, 30, 50 años? Y el 20% déjaselo al gobernante, a su estilo, a que eche a perder y a que juegue y a que le ponga el estilo de izquierda, derecha, centro, lo que quieras, pero el 80%, papá, quiero la Copa del Mundo. Ahí no se mueve. Pero en México, como bien comentas, nos reinventamos cada 3 años, nos reinventamos cada 6 años y estamos con el problema del sopilote estreñido. Planeamos, pero no obramos. Entonces, ¿cómo hacer ese replanteamiento desde nuestras trincheras? ¿Podemos realmente dejarle o los políticos le tienen miedo a la sociedad pensante? Pero ve lo que está pasando hoy en esta elección, ¿no? O sea, yo no estoy en contra de la alianza PRD-PRI, PAN. Estoy en contra de lo que están haciendo con las candidaturas. No se va a poder ganar así. Y luego, de alguna manera, si se gana, tienes que tener consolidada la unión en términos de alianza, porque, bueno, si vas a ganar por 30 o 40 diputados federales y los puede comprar Andrés López Obrador, pues no sirvió de nada la alianza. ¿Sí me explico? La alianza tiene que ir más allá, de alguna manera, del decir estamos unidos por un voto. No, estamos unidos por un proyecto de nación, por un proyecto legislativo, porque si no vamos a quedar en las mismas, ¿sí? A ver, me gustó esa parte y creo que vale la pena rescatar el análisis que estás haciendo. O sea, no es nada más ganar, me gustó. A ver, vamos a desmenuzarlo un poquito porque creo que estás poniendo el dedo en la llaga. Ok, alianza, nos guste o no nos guste, va porque el objetivo es que no gane Morena. Pero el objetivo no se va a cumplir porque si los candidatos son sujetos a ser comprados, pues de nada habrá servido. Así es. ¿De qué te va a servir si de alguna manera con $1,000,000 les dices que voten por esto y van a votar por eso? O sea, necesitas tener un esquema donde los tres estén de acuerdo y que vaya más allá de la legislatura, que vaya de alguna manera a ganar la próxima presidencia con un proyecto legislativo y con un proyecto de Estado, para que la próxima del 24 ya estemos de alguna manera entrados en esto que tú has venido manifestando, ¿no? O sea, entonces cada 6 años es lo mismo, entonces cada 3 años es lo mismo, que cambian y cambian y cambian, nomás le cambian de color o de visión, porque a mí se me antojó hacer un Tren Maya que si funciona o no funciona, me da lo mismo. Yo tengo el dinero de ustedes y yo puedo hacer con él lo que quiera. Eso está de pensarse, ¿no? Entonces, qué bueno la alianza, qué bueno que se vayan pudiendo poner de acuerdo, pero si no ponen buenos candidatos, si no hay esto que te digo, un compromiso serio de nación, de qué vamos a hacer en el futuro y qué vamos a hacer en la Cámara de Diputados para que no nos doblen. Y no estoy hablando nomás de la gente del PRI, estoy hablando de la gente del PRI, del PRD y del PAN. O sea, en todos los partidos en este momento hay corrupción y los intereses de partido o de alguna manera de ideología se han convertido en intereses personales, económicos. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a poder, aparte de mi sueldo, rascarle por aquí? En eso se ha convertido la política. O sea, no hay un más allá, o sea, un ideal realmente que convoque a los jóvenes a interesarse por la política. ¿Tú crees que los jóvenes van a estar interesados en meterse en la política viendo cómo está el país? Pues no les interesa. Y esos son los que van a tener que hacer los cambios, ¿eh?
Como se los digo, yo platico mucho con la gente joven aquí en Durango, mucho. Y les digo, ustedes son los que van a tener que resolver este problema, no los viejitos ya como yo. No, ustedes. Así como comencé yo a los 30 años, 35 años, así van a tener que estar comenzando ya en este momento ustedes a tomar de alguna manera cartas en el asunto, sobre todo los que han sido y han tenido la oportunidad de ser educados, de tener la posibilidad de un nivel determinado como para entender y estar informados de lo que está pasando en el país. Si no, no hay futuro. Perdón que sea tan pesimista, pero... No, pues bueno, de eso se trata, te lo dije, este no es un programa de entretenimiento ni de a ver cómo hacemos que la gente pase una hora, hora y media aquí escuchándonos, se trata de hacer conciencia, esto que tengo aquí atrás de la bandera y el escudo, pues no es por fantoche, es porque soy un apasionado de México y porque como tú yo podría también salir disparado a otro país y llevarme a mis hijos, a mi familia y decir... Pues ahí cuando se arregla, esto no se arregla solo, esto no va a venir nada ni nadie a hacer lo que nos toca a nosotros. Esto es de movernos. Si estás hablando, y yo te agradezco que hables en ese tono, porque es como cuando yo le digo a mis padres que tienen 80 años, agarra a mis hijos y háblales fuerte. No, los abuelos no nomás son para apapachar a los nietos, también es para jalarles las orejas y decirles, oye, aguas, porque cuando tu padre era niño, yo le dije esto. Aquí están mis hijos, papás, o sea, y yo te estoy escuchando así, yo te estoy escuchando y lo digo con el respeto y el cariño, no te estoy diciendo viejo, pero estoy oyendo a un Rodolfo Elizondo que con los años está subiendo el tono de voz diciendo, hey, es de todos. Y ahorita, y era mi siguiente pregunta, Rodolfo, para perfilarnos ya al cierre, ¿dónde están las y los Rodolfos Elizondos con esa curva de aprendizaje, con esa experiencia? ¿No los están tomando en cuenta los partidos políticos? No, nadie, un Mario Cortés o alguien, Marco Cortés o alguien, o un del PRI o de lo que sea, no le han hablado por teléfono a Rodolfo Elizondo y le dicen, oye, Rodolfo, en materia de turismo, así como te estoy preguntando yo ahorita, oye, ¿qué estamos haciendo mal? ¿No te hablan para preguntarte eso a ti o a otras mujeres u hombres que tienen experiencia, que se han equivocado, pero también han tenido aciertos? ¿No les hablan para preguntarles? Marco Cortés no tiene nada que estar haciendo en el partido. Nada. No tiene sensibilidad política, no es una gente que maneje la política, que tenga visión de alguna manera. Desde mi punto de vista, está haciendo un mal terrible al partido. Terrible. O sea, se ha concentrado en manejar las cosas a su gusto, a su medida, porque ha logrado hacer del partido también una estructura donde él pueda estar cómodamente sentado y quién va a ser el próximo dirigente del Estado y quién va a ser el próximo diputado y quién... Eso no puede ser, no puede ser. Yo en lo particular tengo, no sé, 2 años de no hablar con Marcos. No es santo de mi devoción. Y lo digo con absoluta claridad, y si me quieren expulsar del partido, que me expulse. Pero la verdad es que no está dando el ancho el partido, lo que necesita el país, como no lo da el PRI, como no lo da el PRD, como no lo da Morena, como no lo da el PT, como no lo da ningún partido actualmente en México, desgraciadamente. Pero creo que hay personalidades muy valiosas que tienen experiencia que hoy deberían de ser convocadas para armar ese pacto nacional, ese pacto, inclusive gente en Morena, te puedo decir que también, Claro. no podemos generalizar, hay gente valiosa dentro de Morena que estoy seguro que llegaron con ilusión y hoy pueden estar desanimados y desilusionados, porque todo movimiento, tú lo dijiste, para ganarse la voluntad popular, la voluntad ciudadana, pues hay que tener gente que convenza. Y yo estoy seguro que de los 100, pues habrá 20, 30, 5, uno que valga la pena. ¿Qué hacemos para convocar a las y los Rodolfos Elizondos para armar ese pacto y que los ciudadanos de a pie, que no pertenecemos a ningún partido político, podamos decir, me sumo a la reconstrucción de este país, independientemente de no fanatismos, no personas? ¿Cómo me sumo, Rodolfo? Te pregunto yo, ¿cuántas gentes de la sociedad civil han incluido los partidos para esta elección?
que era uno de los principales objetivos de la propia alianza. No hay, o hay uno o dos en cada estado, si mucho. En mi estado no hay ni uno. Entonces, pues, ¿cómo salimos de lo mismo? Si son los mismos los que de alguna manera están manejando el asunto. O sea, está deshecho el tejido social en este país y político también. Pues Y estamos fritos. el que está gobernando a nivel federal está interesado en que así siga. Porque mientras siga así va a tener más posibilidades de seguir gobernando. No hay la única oposición que existe en ese país ahorita son en la lucha de las mujeres. Es la única que hace frente a esto y le meten la picota de mandar gente ahí a hacer salvajadas para que desvirtúen el movimiento. ¿Por qué? Pues porque no ha cambiado nada en este país. No ha cambiado nada. Sigue habiendo corrupción y sigue habiendo, y está concentrado el poder ahora sí que en la mayoría de las instituciones por parte del propio presidente. Entonces, pues la verdad es que es un cuestionamiento que yo me hago todos los días y lo platico todos los días con el fin de tratar de encontrar algún camino que yo creo que hay mucha gente, inclusive mi edad, que estaría dispuesta a no andar en la calle, pero sí compartir las ideas del tiempo, ¿no? Entonces, sí me sigues escuchando. Sí, se está trabando un ¿Sí poquito. me Bueno, sigues? pues estamos en vivo Sí, y ¿verdad? así es la tecnología. Traías un delay, pero sí se escuchó todo. Ok, pues así veo yo las cosas. Pues yo no sé, Rodolfo, a mí cuando Angela Merkel anunció que se iba, una de las cosas que más me impresionó del Parlamento alemán es que los que más se preocuparon fueron los de su oposición, porque dijeron, en la torre, ahora nosotros no estamos listos para poner a alguien del tamaño de Angela Merkel. O sea, la oposición a Angela Merkel les preocupó más que a los de su propio partido. Es decir, ya es otro nivel de cultura, es otro nivel de política. Aquí estamos más preocupados por oye, ¿vamos a hacer Venezuela o no vamos a hacer Venezuela? Somos de chunga, Rodolfo, todo lo hacemos de broma, tenemos una memoria cortoplacista. No es posible que el mundo esté volcado hoy en la política para ver si Salgado Macedonio va a ser el candidato a la gubernatura. Oye, pues que no te preocupe, a la hora de las elecciones, si hay una elección madura, pues no va a llegar. Pero aquí estamos preocupados porque sí va a llegar. Dices, no friegues, a ver. Si estoy viendo que no es, que no debe y que no va a ser, ¿por qué estoy preocupado en porque sí va a ser? Pues porque también sabemos que no va a ser. Así Digo, es. porque sí, perdón, porque sabemos que sí va a ser. Entonces, pues estamos en un trabalenguas, mi querido Rodolfo. Yo de verdad te agradezco que hayas aceptado esta charla, que se me ha pasado muy rápido, ya tenemos casi una hora o una hora hablando, y yo creo que has dejado muchas puntas de hilos que jalar. A mí me encantaría ver todavía un Rodolfo Elizondo activo, proactivo, levantando la voz y haciendo vibrar a su Durango, a su ciudad y a su estado. Tienes un estado que tengo la dicha de conocer y que me apasiona, que es vibrante, pero que le hace falta quien levante la voz y que no tenga otra expectativa más que dejar un buen sabor de boca a las nuevas generaciones llenas de oportunidades. Te agradezco. Lo pienso todos los días. Lo pienso todos los días y no creas que me faltan ganas. Lo que pasa es que a veces no encuentran mucho eco por aquí, todo el mundo está asustado, ¿no? Entonces, pues no nomás necesitas la voz, necesitas el apoyo, necesitas de alguna manera la claridad de lo que buscas y que realmente tenga un impacto en la gente que tiene que perder y en la que tiene que ganar y mejorar las cosas. Yo siempre voy a estar aquí, como te dije, yo me regresé a morir en mi tierra como los elefantes, de aquí me voy a morir. No sé cuántos años voy a durar, pero voy a seguir jodiendo.
Y mira, mi querido Rodolfo, decía mi abuela que verdes los cerros y reverdecen, así es que yo te veo Sí. muy bien, te veo sano, te veo fuerte, te veo con una vitalidad que a muchos chavos ya no les veo a sus 17, a sus 25 años, no traen el espíritu que te veo a ti. Te veo jovial, te veo con claridad y sobre todo lo más valioso, te veo con experiencia que hay que aprovechar. Y yo creo que Japón salió adelante porque aprovechó y aprovecha a sus viejos para aconsejar y acompañar y llevar de la mano a los jóvenes. Yo creo que eso también, cuidar y a escuchar a nuestros viejos, cómo nos hace falta como sociedad en México. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. Qué bueno que te metiste en esto. Creo que si lo hiciste por entretenerte, es buena entretención, como te dijo tu mujer. Y pues qué bueno que estás haciendo eso, porque eso es de alguna manera construir país otra vez, ¿no? No, hombre, muchas gracias. Oye, la última pregunta, ¿cómo te gustaría que te recordaran? ¿Cómo te gustaría a Rodolfo Elizondo que lo recordaran? Pues como una gente que de alguna manera trató de hacer lo mejor por su país y que pues todavía no me doblan a pesar de todo lo que he pasado y que aquí estoy puesto para que me utilicen en lo que quieran si se trata de alguna manera mejorar este país. Eso es. Pues don Rodolfo Elizondo, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Siempre el espacio está y estará abierto y mi gratitud siempre. Bueno, seguimos teniendo problemas con internet. Gracias a ti y gracias a ti, que pases un muy buen día y felicidades por tu programa, muy interesante. Muchas gracias, don Rodolfo. Y a ustedes, gracias por acompañarnos esta mañana. Nos despedimos con mucho gusto. Recuerden que en salud, si tú te cuidas, me cuidas. Si yo me cuido, te cuido. A este país lo vamos a hacer grande tú y yo. No va a haber nada ni nadie que venga a rescatarnos. Recuerda, báñate, arréglate, rasúrate, no estés fodongo en la casa. Hombres, no le den esos mal gustos a las esposas. Señoras, siéntanse bonitas, peínanse y arréglese. Que tengan un muy bonito día y vamos a darle. Gracias, ánimo, buen día. Gracias, Rodolfo.